Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Hoy iniciamos nuestra primera jornada de capacitación. Es nuestra primera actividad oficial del modelo. Recuerden, estamos a pocos días de realizar el gran evento. Esta iniciativa está liderada por Red Paz, Integración y Desarrollo, junto a sus aliados, que estamos agradecidos. También queremos dar gracias a la Embajada Británica en La Paz con todo su apoyo. Con esto, damos paso a UNICEF, nuestro primer invitado. Contamos con la presencia de Fabiola Ríos y Sala Kognuk, que nos van a comentar acerca de los conceptos de cambio climático y el trabajo que vienen haciendo para que todos ustedes lo conozcan. Recordar que tienen un tiempo de 30 minutos y al finalizar esta exposición podrán hacer ustedes sus preguntas, si desean durante la misma, pero les rogamos que hagan uso exclusivo del chat y daremos lectura a todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. No sé si por ahí está nuestra amiga Lorena, quien es la que nos ha convocado para que podamos compartir con todos ustedes el trabajo que venimos desarrollando desde UNICEF. Yo voy a compartirles el trabajo que tenemos planificado en cambio climático, específicamente en Bolivia, que este es un trabajo que después se va ampliando a todas las otras oficinas de país que tenemos como UNICEF. Felicitar, realmente esta iniciativa me parece maravillosa en la medida de que genera y articula diferentes organizaciones, diferentes voces a nivel Iberoamérica, trabaja en la construcción de propuestas, trabaja justamente en el ejercicio de negociación. Estas simulaciones no han dejado de ser una prioridad también para Naciones Unidas, para estos modelos de simulación de Naciones Unidas, porque consideramos que son los espacios donde además de encuentro, además de reflexión, además logras y generas la posibilidad de articular agendas exclusivas de los jóvenes en este tema de cambio climático. Decir que para UNICEF el tema intergeneracional, el encuentro entre generaciones, el empoderamiento de las voces de los jóvenes es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque el tema de cambio climático en sí mismo en el tema de cambio climático es absolutamente pertinente poder desarrollar estos diálogos intergeneracionales. El diálogo intergeneracional es lo que nosotros tenemos que posicionar cuando estemos hablando de cambio climático, porque evidentemente este tema trae lo que estamos haciendo las generaciones presentes y lo que les dejamos en términos de desafíos a las futuras generaciones. Entonces, yo les pido que se apropien de este debate intergeneracional, además se apropien con un importante y estratégico contenido que nosotros desde UNICEF los impulsamos y es hablar de que ustedes los jóvenes, ustedes los niños, tienen toda la ética, este contenido ético para hablarnos, para interpelarnos sobre el tema de cambio climático. Y tienen este contenido ético porque han sabido reflexionar, han sabido expresarse, han sabido buscar soluciones en sus acciones prácticas y cotidianas, han logrado ver cómo son resilientes al cambio climático. Entonces, desde UNICEF los invitamos a que sigan impulsando estos procesos, a que sigan construyendo, sigan tejiendo estas articulaciones. Sé que están varios bolivianos en esta simulación y bueno, a ellos desearles mucha suerte y que con esta misma característica con la que hemos venido trabajando acá en Bolivia, podamos ir consolidando nuestras redes de participación y de expresión a nivel Iberoamérica. Bueno, esta ha sido una introducción solamente para darles un mensaje de mucho ánimo, de mucho cariño y de mucha admiración porque durante todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado como UNICEF, hemos sentido que ustedes, los jóvenes, son los principales inspiradores de este tema de cambio climático. Ahora sí, me iré a exponer, a compartirles lo que he preparado como exposición.
Si me permiten entonces. No sé si logramos ver. ¿Se logra ver? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice Sí, el se chat. ve. Genial, listo. Entonces voy a pasar acá a este. Muchísimas gracias. Bien, va a ser una exposición muy rapidita sobre el trabajo específico que tenemos en UNICEF en cambio climático en Bolivia, para que los siguientes 15 minutos, Sara Cogno, que es una líder como ustedes, una líder ejemplo, nos muestre también algunas herramientas que se han construido de UNICEF justamente para fortalecer las capacidades de negociación de los jóvenes. Bien, UNICEF hay que reconocer que tiene un trabajo bastante inicial en el tema de cambio climático. Para UNICEF, la apuesta de este tema nos ha recién movido nuestras planificaciones, nuestros programas desde hace unos 3 años. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar es algo que se ha ido desarrollando en estos 2, 3 años de trabajo de este UNICEF. Como ya les había dicho, para nosotros el tema de cambio climático es un tema intergeneracional. No hay que hablar mucho sobre sus efectos, no hay que hablar mucho sobre las causas, porque ustedes son los que tienen la voz al respecto. Pero sin duda alguna, todo el escenario en términos de condiciones afecta a casi 24 derechos establecidos en la Convención del Niño, Niña, Adolescente de nuestro país y a nivel global. Entonces, definitivamente tenemos que hablar de cambio climático y definitivamente los jóvenes tenemos que hablar del cambio climático desde un enfoque de derechos. Porque ¿qué es lo que afecta? Afecta justamente sus derechos. El derecho al acceso a una salud, acceso a educación, acceso a protección, acceso al agua, acceso a medios de vida, pero principalmente, y es algo que nosotros desde UNICEF venimos impulsando, afecta el derecho que tienen ustedes a proyectar la vida en un futuro. ¿Sobre qué futuro? ¿Con qué seguridades les estamos nosotros garantizando la posibilidad de que ustedes proyecten sus vidas, sus proyectos de vida, sus planes de vida? ¿Cuáles son las condiciones de ese futuro que nosotros les estamos dejando en términos de cambio climático? Entonces, principalmente bajo estas condiciones estamos trabajando desde UNICEF Bolivia en esto. Rápidamente voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, como Bolivia, nosotros para poder justificar el trabajo en cambio climático, evidentemente nos hemos tenido que enmarcar en una serie de normativas y estas son las normativas que como país se han ido desarrollando y vinculadas con el tema de cambio climático. Este enfoque normativo es algo que también entre los jóvenes debemos avanzar porque terminan siendo justamente esas instrumentos de reivindicación. Estos son nuestros aliados con los que venimos generando una serie de acciones justamente para que en sus agendas como gobiernos nacionales, como gobiernos subnacionales, se incorpore la mirada, se incorporen acciones y programas que permitan que los jóvenes puedan, en principio, participar y segundo, incluir este enfoque de derechos humanos. Muy rápidamente voy a pasar a mostrarles los resultados que nosotros hemos alcanzado en este sentido. UNICEF se ha puesto y se ha comprometido con varias agendas. Una de las agendas importantes para nosotros es la agenda de participación. Y esta agenda de participación se ha desarrollado a partir de garantizar este tipo de espacios como los que están teniendo ustedes, a partir también de incidir en los espacios públicos para que se puedan desarrollar. Les pido que en esto podamos hacer eco con todos. Necesitamos desarrollar instancias, canales, espacios oficiales, públicos, sostenidos y lo suficientemente institucionales para que los jóvenes participen en la toma de decisiones sobre cambio climático.
Estas son 4 propósitos que no debemos descuidar. Se han hecho varios esfuerzos a nivel global desde las organizaciones internacionales, Yango, desde otros espacios, pero creo que es parte de la apuesta que nosotros debemos tener y en los espacios como los que están teniendo ustedes, no se olviden. Hay una serie de instrumentos que se han ido desarrollando desde el Acuerdo de París. Por ejemplo, la Agenda ACE. La Agenda es la del empoderamiento para la acción climática, donde tiene 6 componentes y 4 de esos componentes abren las posibilidades para que ustedes realicen incidencia en sus países y puedan garantizar estos canales, primero oficiales, para que ya no sigamos pidiendo permiso, para que ya no sigamos insistiendo en las calles, sino que haya espacios especiales de escucha, haya espacios oficiales de diálogo, espacios sostenidos, no, que sean constantes, no solamente cuando vayamos a trabajar políticas, que nos permitan hacer también seguimiento, que nos permitan hacer monitoreo sobre las acciones que venimos desarrollando, las decisiones que se vienen tomando con este enfoque de niñez. Y es muy importante de que este espacio o estos canales se institucionalicen, pero que tengan una institucionalidad capaz de ser tan flexibles de garantizar este diálogo entre la sociedad civil, que son ustedes, y los estados, ¿no? Y bueno, la última es que tenga también estos canales y estos espacios tengan la posibilidad de incidir en decisiones y soluciones estratégicas. ¿No? No solamente en algunas decisiones que estén al margen de cambio climático. Sí, necesitamos hablar, por lo tanto, sobre temas de desarrollo. Tenemos que la necesidad de hablar sobre temas de energía, sobre temas de mitigación, sobre temas de adaptación. Son temas estructurales en nuestros países donde nosotros tenemos que hablar. Y hay algo que estamos intentando sostener en Bolivia, que es la necesidad de que los jóvenes trabajen una agenda clara con relación a estos temas, pero creemos que justamente estos espacios son los que van a permitir el desarrollo de esta agenda. A nivel global, las mujeres mediante sus mesas de trabajo tienen una agenda clara, sí, pam, pam, estos son los temas que desde las mujeres queremos que se incorpore el debate en cambio climático. Esa misma claridad necesitamos desde los jóvenes tener. Bien, entonces en nuestro trabajo de participación hemos desarrollado en estos 2 últimos años procesos de capacitación intensiva, hemos alcanzado 700 jóvenes, hay una agenda de incidencia para la actualización de los índices, hay una agenda de trabajo que estamos desarrollando justamente para las acciones de empoderamiento climático y para nosotros es muy importante apropiarnos de la planificación nacional y de la planificación subnacional porque otra vez les digo, los jóvenes tenemos que también tener la capacidad de hablar de desarrollo, de cómo estamos planificando el desarrollo de nuestros lugares y más específicos, más locales, más concretos y a nivel nacional. Una cosa que ha hecho también UNICEF el año pasado, en el que hemos trabajado de esta forma principalmente virtual con el tema del coronavirus, es la articulación de una plataforma de casi 34 organizaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que desarrollan acciones en cambio climático. Este tema es muy importante. Creo que estos espacios de simulación donde nos articulamos, donde nos tejemos, donde nos encontramos y donde nos vemos son muy importantes. En Bolivia, nosotros logramos hacer un mapeo de 52 organizaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que trabajan en el tema, pero estaban trabajando de manera dispersa. Estaban trabajando, cada uno empujando sus agendas. Lo que intentamos hacer ahora es articularlos, que se miren. No es necesario que arriesguen sus agendas, pero sí es necesario que en algunos espacios nos miremos juntos y caminemos juntos. Entonces, es algo que hemos estado trabajando con UNICEF desde el año pasado. Hemos trabajado con agentes resilientes de 11 a 17 años, con las escuelas de héroes ambientales de 6 a 11 años, con los chiquititos y demás, ¿no? Las escuelas de negociadores es algo que venimos ahora ya terminando de dibujar y que me parecería súper interesante que la podamos esa trabajar a nivel de la región.
Después, de manera específica, también UNICEF lo que está haciendo es que en estos diferentes sectores de trabajo, protección de los derechos de la niñez, contra la violencia, etcétera, estemos participando con algunas herramientas que permitan la incorporación de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, en planificar las estrategias de resiliencia comunitaria. Esto es muy importante de ver cómo nuestras comunidades, y esto desde la articulación de los jóvenes, estamos realmente siendo resilientes. Y para eso la articulación territorial es muy importante, muy importante. Tenemos también, que les voy a comentar más rapidito, es el índice de vulnerabilidad. Estamos trabajando en un índice de vulnerabilidad. Este índice está compuesto por diferentes indicadores que al último será una herramienta que manejen los municipios, que manejen las gobernaciones y que maneje principalmente el Ministerio de Planificación. En este índice ahí vamos viendo cuál está siendo la capacidad de resiliencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre cada uno de los derechos que tenemos establecidos. Entonces, este índice queremos que sea una herramienta que no solamente les permita planificar, sino también monitorear. Bueno, hemos desarrollado también una serie de herramientas a partir de una serie de experiencias para poder generar los espacios justamente de participación de los jóvenes en la planificación. Volvemos a incidir, ¿no? Estamos trabajando también desde una mirada, desde el sector más educacional, el tema de las escuelas resilientes. Este es un modelo súper interesante, pero es muy importante que encontremos en las escuelas realmente los espacios claros para que nosotros podamos trabajar el tema de resiliencia. Y en el tema de salud también hay algunas acciones más vinculadas principalmente a juntar WASH y cambio climático y a juntar sistemas de monitoreo vinculadas al tema de enfermedades. Tema de participación, muy rápidamente, este es el objetivo que nos impulsa a fortalecer las capacidades. Lo hemos logrado con 13 organizaciones nacionales, 21 organizaciones locales. Muy importante ha sido la participación de las organizaciones indígenas y rurales, porque consideramos que ellos son uno de los actores principales que presentan la evidencia de cómo se está viviendo el tema de cambio climático. Importante tener aliados institucionales en esta estrategia y desarrollar acciones específicas como las escuelas resilientes. Ahí está, esta es la solución. Desde los jóvenes estamos planteando las escuelas resilientes. Esa es otra de las evidencias muy importantes. Rápidamente en este trabajo con los jóvenes hemos desarrollado procesos de interaprendizaje. Los procesos de investigación son claves. ¿Por qué? Porque desde los argumentos técnicos, desde los argumentos sólidos y científicos, es que los jóvenes podemos hablar sobre el tema de cambio climático y ahí logramos la solidez de nuestros argumentos. Miren, estamos hablando de esto, porque el 24% de nuestra población vive en zonas de riesgo de inundación. Por eso estamos hablando del tema de cambio climático. Incidencia social, que es principalmente para nosotros el desarrollo de alianza de otras organizaciones, de otros movimientos para sostener nuestras propuestas. El tema de incidencia pública es clave. Si nosotros seguimos avanzando en acciones específicas, concretas, como organizaciones, y no logramos que estas se incluyan en las decisiones más amplias, no van a ser sostenibles. Vamos a seguir manteniéndonos en acciones específicas con el bosque, la basura, los plásticos, etcétera. Tenemos que lograr esas acciones concretas, escalarlas a propuestas y estas propuestas a decisiones. Eso es lo que para nosotros llamamos como incidencia pública. Esta es la agenda internacional en la que Bolivia ya se ha ido conectando, evidentemente. Ya tenemos una representación en Yango, estamos organizando Lelecoy y siendo parte de una serie de campañas internacionales. Esta de Yes for Yep, no sé si es que la van a poder encontrar seguramente, o Sarita puede darnos más datos porque ellos son los que principalmente han impulsado esta. Esta SIR Initiative es una campaña bien interesante donde han hecho investigaciones para demostrar y para impulsar lo que nosotros, o bueno, lo que se está llamando desde la campaña el derecho humano
a tener un medio ambiente sano. ¿Ya? Y aquí es bien interesante cómo hay un análisis, una publicación donde han hecho un análisis de cuánto de estos derechos en los diferentes instrumentos de derecho internacional nos sirven para argumentar que sí, pues, tenemos como derecho humano el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, esto va por acá. La estrategia nacional ACE, no sé, todos los países tenemos que presentar esta estrategia nacional bajo el artículo 12 que está establecido en el Acuerdo de París. Todos los países que hemos firmado el Acuerdo de París tenemos que presentar esto, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante trabajarlo porque justamente el Estado tendría que comprometerse con procesos de educación, formación, sensibilización social y participación pública. Y es acá donde tenemos que instalar justamente estos canales y estos mecanismos, estos espacios oficiales de participación. Nuestras escuelas de resilientes, que es algo que ya venimos ahí impulsando y esperamos que vaya cogiendo fuerza. Tenemos como región el acuerdo de Escazú, que me parece súper interesante porque ahí también se establece el derecho a la información y a la participación, que es algo que está todavía costando de que se reivindique. En general, estas todas son las acciones que nosotros venimos desarrollando, que pasan por la incidencia en los espacios públicos, en las instancias locales, el desarrollo de metodologías, el desarrollo de herramientas, justamente para que ustedes sean los que al último puedan movilizar sus propias agendas. De manera directa hemos trabajado con un impacto en 150 niños, 700 jóvenes, 3 organizaciones nacionales, trabajamos a nivel nacional, se han podido desarrollar 28 proyectos y de manera indirecta 500 niños, 3.500 jóvenes, 72 organizaciones. Este es un tema que es para nosotros muy importante, el tema de proyectos, porque realmente durante estos 2 años nos hemos dado cuenta que ustedes también son parte de las soluciones y desde las innovaciones tecnológicas, desde las acciones específicas que desarrollan, pueden ser también generadores de proyectos de solución. Entonces, es algo que venimos de alguna manera impulsando. Este es todo el trabajo que desarrollamos en términos de incidencia en las instancias públicas para los espacios de participación. Este es justamente el índice de vulnerabilidad al cambio climático que esperamos que sirva no solamente para tomar decisiones, sino para el monitoreo. Y ahí abriéndose espacio en las agendas NDCs, en las agendas de planificación, todo lo que les he hablado en términos de escuelas resilientes y también en términos de desarrollar tecnologías para las soluciones en adaptación y mitigación. Este es el tema de salud. Sí, también la salud nos interesa desde el cambio climático y principalmente a nosotros los jóvenes. Entonces, de manera muy rapidita he querido compartirles el trabajo que desarrollamos desde Bolivia y principalmente sostener los mensajes que venimos trabajando con ellos. Yo con esto daría espacio entonces a mi compañera Sarita, por favor. Hola, buenos días. Un gusto poderles acompañar y qué alegría ver a tantísimas personas sumándose al modelo de simulación. Entonces, ojalá que tengan también bastante éxito. Yo les voy a compartir un poquito sobre un esfuerzo que estuvimos realizando el año pasado y ya les voy a compartir la presentación, si me lo permiten. Es que me sale que me tienen que dar permiso para compartir la presentación. Ok, Sí, seguramente. gracias. Sí, un segundo, no sé, te activamos, porfa, Sara. No, todavía no. Perdón, creo que después vamos a habilitar un espacio de preguntas, entonces voy a estar muy atenta a esto. Sarita, mucha suerte, un abrazo. Gracias, Fabiola. Ok, ya ahora sí.
Ya, yo creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, querida, adelante. Bueno, entonces, para complementar con todo lo que estaba diciendo Fabiola, desde la oficina de UNICEF a nivel regional de América Latina y el Caribe y un grupo de personas activistas climáticas de la región, creamos el paquete de herramientas para activistas por el clima. Entonces, este paquete de herramientas nació a partir de un proceso de consulta que hicimos con personas jóvenes en la región. Y este proceso de consulta se dio propiamente porque durante el 2019 estuvimos participando en la Pre-COP 25 y en la COP 25. Entonces, la Pre-COP 25, para quienes no saben y que se van a ir dando cuenta conforme vaya avanzando el modelo de simulación, es la reunión preparatoria de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es el espacio previo a la COP y ahí se van dando distintas negociaciones y también participamos en la COP25 propiamente. Y cuando estuvimos participando en estos espacios nos dimos cuenta de lo que probablemente las personas que se motivaron a hacer este modelo de simulación también lo tienen claro, de que no es tan sencillo participar en estos espacios, o sea, no es tan sencillo llegar a los espacios y una vez que estamos dentro, no es tan sencillo participar. ¿Por qué? Porque no hay herramientas como tal. Bueno, en el 2019 todavía no teníamos herramientas como tal que nos permitieran entender qué estaba pasando dentro de una COP. Nadie nos explicaba qué pasaba dentro de una COP. Por más que habían organizaciones que estaban apoyando, pues no son organizaciones que trabajan propiamente dentro de la convención. Entonces, por lo tanto, las dinámicas que pasan allá adentro no estaban muy claras para las personas jóvenes que estábamos participando. Entonces dijimos, bueno, creemos que esto puede ser algo general y no solamente una situación de algunas pocas personas que estábamos participando. Entonces, por eso fue que realizamos el proceso de consulta. Y en este proceso de consulta nos dimos cuenta de que, primero, los espacios para participación son muy pocos. Entonces, hay que seguir abogando por estos espacios para que las personas jóvenes puedan estar dentro de las delegaciones de los países, para que puedan estar dentro de delegaciones de organizaciones y para que se vayan institucionalizando, como lo decía Fabiola, también al interno de cada uno de los países. También está la parte de la información técnica. Las personas jóvenes nos comentaban que la información técnica disponible es o muy compleja o toda está en inglés. Y bueno, somos una región que habla mayoritariamente español. Entonces, esto era todo un tema, ¿verdad? Todo un desafío, porque se comienza a ver entonces el acceso a la información como un tema de privilegios. Si vos podés pagarte tus clases de inglés y podés aprender a hablar inglés bien, entonces vas a poder acceder a la información de manera sencilla. De lo contrario, bueno, no vas a poder acceder a la información y por lo tanto tu participación no va a poder ser plena. ¿Por qué decimos esto? Porque si vos tenés el acceso a las herramientas y tenés el acceso a la información, entonces vas a poder participar de manera plena porque vas a tener todos los conocimientos y las capacidades necesarias para poder hacerlo. Y luego está el desarrollo de habilidades para la incidencia, que esto era todo un tema, ¿verdad? Hay muchísimas barreras cuando estamos ya relacionándonos con personas tomadoras de decisiones y quizás las personas que están acá lo han experimentado si les ha tocado reunirse con alguna autoridad dentro de su comunidad o país, que muchísimas veces quedamos como quietos, ¿verdad? Como que no sabemos hacia dónde va a agarrar porque nadie nos ha dicho cómo proceder en este tipo de encuentros y cómo tratar con personas que ya están en estos puestos de toma de decisiones y sobre todo cómo hacer para realmente incidir. Entonces, a partir de este diagnóstico fue que dijimos, bueno, un primer gran paso que tenemos que dar es propiamente el acceso a la información y tiene que ser en un lenguaje bastante sencillo, un lenguaje además que sea para nuestra región y cuando ya lo estuvimos redactando nos dimos cuenta de que básicamente queríamos empezar a empujar un lenguaje común en el cual todas las personas que estemos hablando sobre cambio climático realmente estemos en la misma página, ¿verdad? Y esto es parte también de este componente de la justicia climática que me imagino que también van a ir viendo durante el programa porque con la justicia climática justamente se busca que nuestra región realmente tenga este tipo de acceso a la información, que todos nuestros derechos estén garantizados para la participación y eso fue más o menos lo que estábamos buscando generar con este paquete de herramientas.
Entonces, en este proceso participaron 51 jóvenes de toda la región, de 32 movimientos y organizaciones y de 21 países. Esto es bastante importante porque son 21 de 33 y actualmente estamos todavía abiertas con el proceso, entonces seguimos todavía invitando a más países a participar en el proceso de consulta y que nos generen también sus aportes, porque la intención no es que el paquete de herramientas, perdón, solo sea construido por UNICEF y ya, sino que la intención es justamente poderlo construir de la mano de las personas activistas para que el paquete de herramientas realmente pueda responder a las distintas realidades. Entonces, esto se crea con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los adolescentes y jóvenes, brindando información accesible que les permita participar plenamente en la acción climática a nivel nacional, local e internacional. Y este es el paquete de herramientas. Hasta hoy, estos son los 5 cuadernillos que conforman el paquete de herramientas. Estamos en la construcción de un 6º cuadernillo. Este 6º cuadernillo va a tratar propiamente sobre cómo empezar a actuar. Queremos que sea más para personas que están empezando desde cero, pero también que lo puedan usar otras personas activistas. Entonces, va a ser bastante interesante porque justamente están haciendo desde la experiencia distintas activistas de la región. Entonces, estamos recopilando como esos primeros pasos que dieron, cómo han logrado trabajar los desafíos y esperamos que ya esté listo en los próximos 2 meses más o menos. Pero por ahora, estos son los 5 cuadernillos que les voy a presentar. El primero es sobre el Acuerdo de París, que Fabiola lo comentó varias veces durante la presentación y que ahora en la COP26 también el Acuerdo de París va a ser un tema crucial. El Acuerdo de París, ¿verdad?, es el que establece cuáles son los objetivos de la acción climática a nivel mundial. Y los países que lo han ratificado, entonces tienen que ir cumpliendo con una serie de objetivos basados en mitigación, adaptación, pérdidas y daños, cooperación, transferencia de conocimiento, entre otros. Entonces, si ustedes agarran el acuerdo de Escazú, ustedes probablemente van a entenderlo, porque a ustedes les está gustando el tema del cambio climático, porque están aquí en este programa, es porque ustedes quieren aprender. Probablemente entonces lo van a entender. Sin embargo, hay algunas personas que nos cuesta algunas frases que vienen dentro del Acuerdo de París, y ahí me incluyo, porque fue un increíble desafío el Acuerdo de París y sobre todo el Acuerdo de Escazú, que ya casi pasamos a él. Entonces, lo que hicimos con el Acuerdo de París fue pasarlo a una versión fácil de entender. Entonces, primero pusimos cuál es su importancia, para qué sirve, por qué es importante trabajarlo, y luego fuimos artículo por artículo explicándolo de una manera más sencilla. Por ejemplo, el famoso artículo 6, que está ahí en pegue con la conferencia de las partes. Bueno, a partir de esto, nosotros lo redactamos de una manera que sea más fácil de digerir. Y de esta forma, entonces, las personas jóvenes que vayan a participar en la COP26 puedan leerlo de esta manera y que les quede muchísimo más claro que en la versión original. El Acuerdo de París para jóvenes tiene un prólogo de Cristiana Figueres, que Cristiana Figueres fue la que lideró todo el proceso del Acuerdo de París. Entonces, eso es un bonito plus que tiene y que realmente se los recomiendo como parte del programa que están llevando actualmente. También está el glosario climático para jóvenes, que el objetivo es poder brindar un tipo de glosario, pero no es el típico ABC, sino que vamos contando una historia sobre lo que es el cambio climático desde la parte más general hasta la parte ya más específica, llegando a lo que son derechos de las mujeres, derechos de la niñez, derechos de personas indígenas, que son parte también de lo que tenemos que contemplar dentro de la acción climática, y que no va a haber una acción climática real si no tenemos en cuenta estos distintos elementos. Luego están las herramientas para la acción climática, que ya el objetivo de es brindar aquellas herramientas que se pueden trabajar a nivel país, que los países además tienen que trabajarla, y donde las personas jóvenes jugamos un rol fundamental o podemos llegar a jugarlo, porque en algunos países todavía no se ha establecido estas herramientas o estos procesos participativos con personas jóvenes. Entonces, dentro de las herramientas van a encontrar lo que son, por ejemplo, la CNDC. Y como parte de la CNDC van a encontrar entonces cada uno de los elementos que lo conforman, por qué son importantes y por qué trabajarlos. Entonces también es recomendado el poderlo leer si están dentro de procesos al interno de sus países. Luego está qué es la gobernanza climática. Y
personalmente se los recomiendo para el proceso de formación que están llevando. ¿En qué es la gobernanza climática? Viene una explicación de lo que pasa en la gobernanza a nivel nacional y de lo que pasa en la gobernanza a nivel internacional. Entonces de ahí viene una explicación de lo que es la COP, una versión quizás más resumida en comparación con lo que ustedes van a llevar dentro del programa, pero viene cada uno de los procesos, cuáles son los temas más importantes y permite un poco ir conociendo ese universo que es una COP, porque probablemente lo van a ver durante el programa de simulación, pero una COP están pasando muchas cosas de manera simultánea y puede ser muy fácil enredarnos, puede ser muy fácil perdernos dentro de todo lo que está pasando. Entonces, ¿con qué es la gobernanza climática? Lo que queríamos era un poco traer esa explicación de manera más fácil para que las personas jóvenes puedan participar en este espacio de manera más sencilla. Y luego está el acuerdo de Escazú para jóvenes, que igual si agarran el acuerdo de Escazú para jóvenes van a ver que es un acuerdo que trae palabras muy legales, que trae, porque es un acuerdo legal, entonces, que trae pura explicación muy técnica y puede volverse muy, muy complicado de entenderlo. ¿Por qué pusimos el acuerdo de Escazú al lado de todas estas herramientas? Bueno, porque el acuerdo de Escazú es visto también como una herramienta que permite trabajar en la acción climática de América Latina y el Caribe a través del acceso a los derechos de participación, de justicia y de acceso a la información. Entonces, si se garantizan estos derechos para la parte ambiental, estaríamos entonces impulsando acciones climáticas con base en soluciones de la naturaleza. Entonces, este es el paquete que les tenemos por ahora. El paquete está abierto. Si ustedes tienen más comentarios, si ustedes dicen, yo quisiera que se trabaje este tema porque siento que no lo tocaron, nosotros estamos abiertos a seguirlo haciendo. Porque la idea es que este cuadernillo, que este paquete de herramientas, perdón, se vaya todavía llenando de más cuadernillos que respondan a las distintas necesidades que hay en la región. Entonces, por acá está donde lo pueden descargar. Cuando termino de hablar, se los voy a pasar al chat para que también lo tengan por ahí a mano si gustan verlo, si gustan ojearlo. Y por aquí está también, bueno, les puedo dejar también el correo a donde nos pueden escribir también si tienen algún tipo de sugerencia posterior a este evento. Y por aquí está el nombre de las personas activistas que estuvieron colaborando durante el proceso y realmente estamos muy, muy agradecidas porque como persona activista, yo también soy activista, yo soy de Costa Rica, para mí es bastante valioso que se abran este tipo de espacios porque nos permite realmente construir por lo que estamos abogando. ¿Verdad? Pasamos un poco de abogar por eso a realmente poder construir lo que tanto queremos, lo que tanto esperamos para otras personas activistas, para poder realmente estar ahí aportando y generando distintos procesos de construcción sobre acción climática. Y eso era lo que les quería presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente exposición y gracias a todos por sus saludos. Ahora bien, vamos a dar paso a unas cuantas preguntas por el factor tiempo. Las que no puedan ser respondidas, le pedimos que nos lo hagan llegar por los grupos de WhatsApp para que tengamos más intervenciones. Y bueno, una pregunta, si pueden responderla por favor de manera breve. ¿Cómo está Bolivia frente al acuerdo de Escazú? Sí, no veo a Fabiola. Ya, en esta ocasión creo que Fabiola ha debido desconectarse. Vamos a pedir, Cecilia, si podemos pasar a una siguiente pregunta, si es que se tiene. Caso contrario, continuamos por favor con la organización.
Muy bien, entonces, aquí otra de las preguntas era, sí, como dijo Sara, vamos a pasar el material en digital, el enlace. Muchas gracias por las felicitaciones. Y no sé si era para Fabiola, pero estaban preguntando cómo piensan implementar la iniciativa de las escuelas resilientes en las escuelas convencionales. No sé si Sara podría darnos una cortita respuesta. Sí, eso es un proceso nacional que está llevando Fabiola, entonces sí les quedaría mal con eso porque no sé exactamente cómo es que lo van a trabajar y no quisiera mentirles con la respuesta. Listo, entonces muchas gracias. Ya saben que por medio de WhatsApp ya vamos a hacerles llegar las respuestas. Y en segunda parte, queremos dar la bienvenida a la delegación latinoamericana, junto con Marcos López y Lorena Álvarez, que nos están apoyando con el tema del protocolo y la organización del modelo. Con ellos veremos todo lo que concierne sobre el reglamento. Adelante. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias, Cecilia. Les voy a pedir, por favor, si me pueden permitir compartir pantalla. Enseguida, Marquito, te activamos. Un segundito. De acuerdo. Y también, estimado Jorge, si pueden activar el micrófono a Lorena Álvarez, que ella escribió en el chat. Bueno, lo que a mí me concierne en este momento, antes de poder iniciar con el protocolo, es hablar brevemente sobre la Delegación Latinoamericana. Somos una organización que iniciamos en el año 2018 participando de modelos de Naciones Unidas. Estuvimos de manera presencial en México, en 3 ocasiones nos fuimos a Ecuador y también estuvimos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. También estuvimos en Paraguay y bueno, a nivel de la virtualidad simplemente empezó a crecer exponencialmente el proyecto y hemos realizado y colaborado en más de 100 modelos de Naciones Unidas desde mayo del año pasado, con más de 19 países, y todo eso nos ha llevado justamente a este momento, ¿no? A poder colaborar en este magnífico proyecto que estoy convencido, sin lugar a dudas, que va a generar un gran impacto, un gran cambio en la vida de cada uno de ustedes. Lo que nosotros queremos y estamos trabajando es principalmente que ustedes se conviertan en agentes de cambio. No nos sirve de nada que participen de la simulación académica y cuando finalicen sigan sus vidas de manera normal, porque no es así. Desde nuestros espacios podemos generar un cambio, ya sea en nuestros hogares, ya sea en el ámbito académico, ya sea en las ONG donde estoy involucrado, ya sea en el trabajo. Eso es lo interesante de los modelos de Naciones Unidas, en especial de esta simulación. Y le voy a ceder la palabra justamente a Lorena Álvarez. Ella va a ser la encargada, ¿sí?, de explicarles el protocolo y también va a ser la secretaria general de este evento. Así que sin más, les agradezco enormemente su tiempo, su espacio. Y ahora sí, Lorena, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la explicación del protocolo. Muchísimas gracias, Marcos. ¿Cómo están todos y todas? Muy buenos días. Como anteriormente ya me presentó Marcos, mi nombre es Lorena Álvarez. Soy también del Estado Plurinacional de Bolivia y para mí es un honor y un gusto poder estar aquí presentes explicando lo que vendría a ser el protocolo. Así que no deseo darle muchas vueltas para que no se me aburran y vamos a comenzar. El protocolo de la COP26 es en realidad, bueno, uno de los protocolos más completos y es totalmente igual a lo que es el boliviano. No hemos hecho casi nada de cambios, pero sí es muy importante recalcar cada uno de los puntos para que así las personas que son de otros países no encuentren confusiones. Como saben, nuestros patrocinadores son bastantes. Estamos trabajando con el gobierno de lo que sería el Reino Unido, con el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, la Delegación Latinoamericana, Barranquilla más 20. Este es un evento muy importante y muy grande y realmente es uno de los mejores eventos en los que van a poder
ustedes tener la oportunidad de participar y de vertir sus ideas a algo que realmente tiene que suceder y tiene que ser un cambio, que es nuestro medio ambiente. El protocolo está dividido en 3 partes, lo que es el inicio, la introducción, el desarrollo y la conclusión o la finalización. Sabemos que siempre se necesita tener este tipo de cosas un poco más ordenadas en nuestra mente y en nuestras ideas, para así al momento de ejercer cada uno de estos puntos no tengamos muchas confusiones, ya que a veces tantos puntos en uno solo pues nos confunden, porque para cada cosa necesitamos realizar mociones, para cada cosa necesitamos especificar qué es lo que estamos deseando y como sabemos todo tiene que ser con la diplomacia en tercera persona y de manera muy protocolar. Entonces vamos a ir más a profundidad en cada una de estas. La parte del inicio es una de las partes básicamente más sencillas. En la parte del inicio es cuando se inicia la sesión de manera formal. Sabemos que para poder iniciar sesión necesitamos saber si existe la capacidad o el quórum, como le decimos en los modelos de Naciones Unidas, de personas suficientes. Es decir, en el modelo sabemos que por comité deberían haber 25 inscriptos. En caso de que no puedan ingresar todos, el quórum suficiente se supone que debería ser de la mitad más 1. Entonces se procede a un llamado de lista por parte de autoridades de mesa, en el cual ustedes deben decir su estatus, si se encuentran presentes o presentes y votando. Vamos a explicar la diferencia de estos dos. En el presente y votando, ustedes se encuentran completamente obligados a lo que es votar. No pueden abstenerse en ninguna de las votaciones, no pueden faltar en ninguna de las votaciones, ya que cada una de las mociones que se realizan dentro del comité deben pasar sí o sí por votación. Entonces, el presente es para tener la oportunidad de abstenerse y de quizá faltarse en alguna votación, que es lo mejor que no lo hagan debido a que necesitan tener alguna voz y algún voto dentro del comité. Entonces, en esa parte ustedes demuestran su estatus y ya se da inicio a lo que es el debate. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que se inicia de la siguiente manera. Una vez que existe el quórum suficiente, las autoridades de comité van a dar por facto el inicio de sesión, que está en la primera parte, la moción para iniciar sesión formal. Esta la hace mesa. Entonces, en esa no existe problema con ustedes no se preocupen. Una vez que existe el quórum suficiente, mesa va a iniciar sesión. La siguiente sesión que estaría al lugar es la moción para establecer agenda, que es en la moción en la que ustedes establecen el tópico que van a tratar. Les doy un pequeño ejemplo. Vamos a hablar acerca del calentamiento global. Entonces, como delegada, levantas la mano, recalcar que pueden levantar la mano mediante la camarita o mediante las reacciones de Zoom. Cada una de sus mesas les va a decir con cuáles se sienten más cómodas en trabajar y ustedes deben intentar cumplir esta función que les dé mesa. Entonces dicen, bueno, mesa, moción para establecer el orden de la agenda con el tópico del calentamiento global. Entonces, esta moción se pasa a votación para ver si todos los delegados se encuentran de acuerdo o no en iniciar con este tópico, y ya sabemos que el tópico a tratar, en caso de que este pase con mayoría, sería el del cambio climático. Luego tenemos la moción para establecer el tiempo de oradores. Esta es la moción que sigue una vez que se establece la agenda. En este tiempo, ustedes van a dar su discurso y la posición de su país. Es muy importante que se establezca este antes y que también todos los delegados estén de acuerdo. Normalmente los tiempos en los que uno establece su posición oscilan entre 1 minuto y medio o 2 minutos, que es lo recomendable para que ustedes puedan vertir una posición muy concreta y muy exacta de su país en lo que sería la lista de oradores, que enseguida la vamos a especificar muy bien. Entonces, no olviden que al momento de establecer la agenda, luego de esa viene el tiempo de orador. No nos confundamos con que primero se tiene que abrir la lista de oradores. No, tiene que abrirse primero el tiempo de orador para saber en qué tiempo vamos a hablar y luego se establece la lista de oradores. Igualmente mediante una moción. Quiero recordarles que la persona que establece la moción para hacer la lista de oradores va a ser la primera en dar su discurso. Esta va después siempre de establecer el tiempo de orador. Entonces, ¿qué sucede? Yo establezco la moción para establecer lista de oradores. Mesa, permiso para establecer la lista de oradores. Está en orden delegada, se pasa a votación. Cuando se pasa a votación, hay una persona que secunda la moción.
que está de acuerdo de esa moción, normalmente, y la mayoría es recomendable que todos secunden la moción, la primera persona en levantar la mano, ya sea por la cámara o por las funciones de Zoom, va a ser la segunda persona en vertir su discurso. Y ya de ahí Mesa les va a preguntar quiénes desean añadirse y ustedes van levantando la mano poco a poco, le van escribiendo al chat: Mesa, deseo ser después de este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el procedimiento que se necesita para establecer la lista de oradores. Recuerden, el que establece la lista de oradores es el primero en dar su discurso, el que secunda es el segundo y ya luego van uniéndose a comodidad de ustedes. Como recomendación, es bueno estar entre los primeros y la mitad. No les recomiendo dejarse al último. Ya les voy a explicar por qué. No sé si podemos pasar, por favor, a la siguiente parte de la diapositiva, Marcos. Muchas gracias. Luego tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo es una de las principales partes de lo que sería nuestro protocolo y en realidad y en general también de todo el procedimiento del modelo, porque en esta parte es donde se establece todo lo que va a estar en nuestra resolución, que es el documento en el que plasmamos cada una de las cosas que vamos hablando en lo que es el conocido caucus moderado. Como dice en nuestra pantalla, el caucus moderado es el corazón más o menos de todo lo que sería el procedimiento que se lleva a cabo en los modelos de Naciones Unidas, porque para los que ya han participado saben que en esta parte ustedes sí son libres de poder exponer más cosas, siempre con el permiso de Mesa. Recuerden que en el caucus moderado deben levantar la mano para que se les da la palabra, pero en este mismo ustedes ya son libres de dirigirse hacia otros delegados, de hacerles preguntas, de poder establecer sus ideas, si están de acuerdo o no con la propuesta que dio su compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes establecen el punto más importante, que son las alianzas o los bloques de trabajo. En muchas ocasiones, por motivos políticos de los países, porque, bueno, sabemos que cuando se trata de tratados o derecho internacional, por ejemplo, es muy complicado que un Corea del Norte esté con un Estados Unidos en una misma resolución por los problemas que siempre han tenido. Deben saber de este tipo de problemáticas que hay entre los países. Siempre los países tienen sus aliados fijos, entonces esto es algo que sí se debe respetar siempre. En ese caso es cuando se forman dos bloques o dos alianzas en las cuales se trabajan resoluciones distintas. Pero en muchas ocasiones, como ser los temas de medio ambiente, estas problemáticas, ya que se está tratando un tema en general y un tema por el cual la mayoría de los países está de acuerdo, pues es más permisivo, por así decirlo, trabajar en conjunto. Pero esta es una de las partes más importantes, donde ustedes exponen sus ideas y conforman sus grupos de trabajo para así pasar a lo que es la resolución. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, las mociones para el desarrollo son las siguientes. Una vez que cada uno de los delegados se hayan enlistado en lo que sería la lista de oradores, van pasando a dar su discurso por el tiempo establecido. Entonces, si es que han abierto su moción de tiempo para 1 minuto y medio, su discurso debe durar 1 minuto y medio. Luego de que ustedes viertan su discurso, hay una moción muy interesante que en muchos países he visto que no hay, que es la moción para iniciar una sesión extraordinaria de preguntas. Esta sí debe establecerse sí o sí, y en esta tienes la oportunidad de preguntar al delegado que acaba de dar su discurso cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas en cuanto a lo que haya dicho, digamos que no te quedó clara la propuesta, qué sé yo, ¿no? Depende de las dudas que uno encuentre en el discurso de cada uno de los delegados, se establece esta moción extraordinaria de preguntas. Son mínimo 2 preguntas, máximo 5 preguntas. Entonces, ustedes establecen la moción, la persona que secunda la moción de las preguntas es la segunda en dar, y ya luego se van añadiendo dependiendo la cantidad de preguntas que han establecido. Para este mismo existe lo que es el preámbulo. Sabemos que a veces dar una pregunta directa es muy complicado porque necesitamos explicar nuestro contexto o contextualizar la misma pregunta. Entonces, antes de poder dar la introducción a la pregunta, se establece el preámbulo. Entonces se dice, permiso para establecer preámbulo Mesa, en orden delegado, listo. Entonces ustedes comienzan, habiendo escuchado muy atentamente el discurso de la delegación de tantitos, que estipuló que en su propuesta de acá deseaba realizar un cambio climático o bla, 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 bla. Entonces ahí ya recién ustedes hacen la introducción para luego preguntar. Entonces la cuestionante de la delegada es, ¿qué medidas va a tomar para poder solventar esta propuesta que está usted utilizando?
Bien, perfecto. Ahí está. Lorena, ¿volviste? No, no te escuchamos. Un segundo, por favor, ya lo solucionamos. Derek, ¿estás ahí para continuar? Ahí te activé el micrófono. Bueno, muchas gracias. Presentes, mi nombre es Derek de Jesús. Por motivos de la virtualidad tendré que continuar con la presentación. Ya saben, problemas de conexión. Entonces, siendo consecuentes con lo que estaba planteando nuestra secretaria general, Lorena Álvarez, dentro de la sección de preguntas, somos específicos aquí, preguntamos directamente a aquella delegación, a alguna cuestionante que se nos surja como Estado referente a la problemática. En primera instancia, hay que recalcar de que el mínimo de preguntas que se puede establecer en una sección extraordinaria de preguntas son 2 y el máximo sería 5 preguntas. Siendo así que cada pregunta que se intervenga o cada hora que intervenga dentro de estas preguntas se encontrará con el derecho de hacer una pregunta principal y una pregunta subsecuente. ¿A qué se refiere con una pregunta subsecuente? Una pregunta ramificada a la pregunta principal, que es un punto que se quiere aclarar por parte de la delegación que cuestiona. Entonces, un pequeño detalle dentro de estos 2 puntos es de que, como se establece, la pregunta principal puede constar con un preámbulo, pero este preámbulo debe ser solicitado a presidencia. Entonces, se debe de decir presidencia, derecho a preámbulo. Así, presidencia le concede el derecho a preámbulo. Si no, no se encontraría en orden establecer un preámbulo en la pregunta principal. La pregunta subsecuente, como es ramificada, no consta de un preámbulo, por lo tanto es conciencia y directa a lo que es la persona o la delegación que se está representando, que ya se encuentra, se encuentra discursando. Siendo consiguientes, está el caucus moderado. En cuestión personal, para mí el caucus moderado es lo más importante dentro de un debate. El caucus moderado nos da la opción de como estados disponer argumentos, disponer analogías, soluciones o cuestiones que se quieran tratar dentro de la temática del comité. El caucus moderado es la forma en que los delegados pueden debatir, no encontrándose la lista de oradores, pero con una regulación de presidencia. Cabe recalcar de que el tiempo máximo, el tiempo mínimo de este es de 10 minutos y el tiempo máximo de este es de 25 minutos. Cuando se propone esta moción, se propone, por ejemplo, moción para establecer un caucus moderado con una duración de 10 minutos y 1 minuto por intervención. Dentro de la misma, como se puede ver en el ejemplo, se plantea tanto el tiempo global, el tiempo que durará totalmente el caucus moderado, y el tiempo por orador. Si no, no se encontrará en orden la moción, y por eso la mesa o la presidencia le dirá que no se encuentra, digamos, bien formulada su moción. Dentro de esta etapa, se logra como condensar o formular lo que es la ideología del comité. Así que, desde la perspectiva personal, les insto a que logren vertir todo su conocimiento adoptado de sus investigaciones. Sí, perdón, ya se responde a esta pregunta. Logren vertir todo su conocimiento dentro del caucus moderado para luego simplificar esto en una hoja de trabajo. La pregunta que se encontraba en el chat era si no es posible extender el tiempo del caucus moderado. Sí, es posible. Eso sería es la segunda parte del caucus moderado. Lo que se refiere esta persona es de que si tenemos un caucus moderado de 10 minutos y se quiere extender el mismo, se mociona por una extensión del caucus moderado previo, pero la extensión no puede ser un tiempo mayor del tiempo ya establecido en la moción anterior. Por ejemplo, si tenemos un caucus moderado de 10 minutos, no podemos extenderlo a 11 o 10, 1 segundo, 10, 5 segundos. No, tiene que ser 1 segundo menor o
lo consiguiente que sea menor. Ok, un minuto, perdón. Chicos, las preguntas se las dejaremos hasta el final. Marcos, si pudieras retornar, por favor, un pequeño paréntesis, un pequeño punto para aclarar. Dentro del caucus moderado, se les insta, estimadas personas, de que logren calcular el tiempo por persona y el tiempo general que se propone, porque hay momentos en que se propone un tiempo global que no es parejo a lo que es el tiempo por persona. Listo, si pudieran pasar a la conclusión. Bueno, ya esa sería como que la parte final del protocolo, donde tenemos la condensación de ideas, donde se encuentra la resolución del comité y donde, donde ustedes logran expresar su voz hacia el mundo, logran palpar todo lo que se pudo debatir en el comité dentro de un documento. Si pudieran conseguir. Ok, las disposiciones finales del protocolo se manifiestan en todas las emociones que se presentan en pantalla, iniciando por moción para iniciar un caucus libre. Siendo más específicos, un caucus libre es aquel tiempo que tienen los delegados para debatir libremente y poder redactar las hojas de trabajo del comité. Se refiere con hoja de trabajo al documento donde se proponen, donde se colocan las propuestas o las posibles soluciones a las problemáticas relacionadas a la temática principal que tiene el comité. Esta hoja de trabajo, cabe recalcar de que consta de una parte preambulatoria y una parte operativa. Parte preambulatoria es el marco conceptual del documento, da tanto conceptos, marco legal, moralista, como se quiera abarcar, y la parte operativa son las soluciones directas que se plantean en el marco preambulatorio. Dentro de este caucus libre, para mocionar por un caucus libre, se debe recalcar lo que es el tiempo genérico o global de dicho caucus libre. Por ejemplo, presidencia, moción para un caucus libre con una duración de 15 minutos. 15 minutos, esos 15 minutos los delegados hablarán libremente, no se debe dar lo que es un tiempo por intervención y es, digamos, el tiempo donde se pueden liberar, valga la redundancia, y confraternizar y negociar los puntos esenciales para su nación y conciliar la mejor solución para la comunidad internacional. Bueno, ya le cedo la palabra nueva vez a nuestra secretaria general, Lorena Álvarez. Muchas gracias, estaba pidiendo justamente eso, el permiso para hablar. Bueno, muchas gracias, Derek. Lamento mucho, delegados, el inconveniente, se me cortó por completamente el internet, pero ya estamos de vuelta. A lo que tengo entendido, ya estamos en la parte del caucus libre. Al final vamos a tener el espacio para responderle todas sus cuestionantes. Como Derek explicó específicamente, en el caucus libre, ustedes van a tener la oportunidad de poder establecer cuando desean sin el permiso de mesa. Cabe recalcar que muchas veces en esta parte hay demasiados conflictos debido a que todos los delegados desean hablar al mismo tiempo y ahí entre ustedes se genera una pelea y puede mesa llamarlos la atención por pues no estar respetando lo que es el uso de la palabra. Entonces yo les recomiendo que en esta parte se refieran con mucha cordialidad ustedes, digan deseo establecer primero, se levanten la mano entre ustedes y se vayan cediendo la palabra dependiendo quienes quieren hablar, porque a veces como son tantos, como les digo, se cruzan las ideas, se cruzan las palabras y se arma todo un bochinche dentro de lo que sería el caucus libre. Entonces les recomiendo mantener siempre el tema de la formalidad en esta parte. ¿Qué sucede en el caucus libre? Lo que hacemos es trabajar nuestra
nuestro proyecto de resolución. Como les dije anteriormente, todas las ideas que se han explicado en lo que sería el caucus moderado, que han estado debatiendo ustedes, cuando han dado su discurso, han expuesto sus propuestas, han expuesto su posición del país y han ido quedando en consensos y armando alianzas. Se trabaja lo que es el proyecto de resolución, que antes de ser un proyecto de resolución es una hoja de trabajo. Entonces, en esta hoja de trabajo se divide también en tres: la parte introductoria, la parte de las propuestas y la parte de la despedida, que normalmente la despedida siempre son los últimos dos puntos o el último punto, porque la idea siempre es poder exponer bien todas las propuestas que hemos dado. Por ejemplo, si algún país va a establecer la necesidad de tener un fondo económico, pues tener un fondo económico no podría establecerse así nomás. Entonces, esta misma se tendría que explicar, o realizar un proyecto de ley, o cualquiera de sus propuestas siempre tiene que estar mucho más especificada de lo que tal vez ustedes le han contado a los delegados, debido a que en este proyecto y en esta resolución es algo que ya están pactando ustedes, es algo que están firmando, entonces es algo que se va a realizar sí o sí. Por lo tanto, es muy necesario que siempre tengan el poder establecer bien sus ideas dentro de lo que sería la escritura de las mismas resoluciones, dentro de lo que sería la introducción, porque en la introducción se habla de cuál es la problemática, de cómo la problemática está afectando al mundo y cómo vamos a pasar a las propuestas para darle una solución a esta misma problemática. Entonces, se podría decir que en este documento realmente se plasma todo. Es una de las partes también más importantes en la realización de este mismo, y una realización buena, porque recuerden que antes de que este sea un proyecto de resolución pasa a ser una hoja de trabajo. Ustedes esta hoja de trabajo deben presentársela a sus mesas, a la presidencia, a moderación y a oficial de conferencias. Los tres van a ir revisando y van a ir viendo qué errores pueden tener, porque a veces se nos va un error de ortografía o tenemos todo un poco como mal estructurado. Entonces ellos nos van a dar las observaciones necesarias y las modificaciones que podamos hacer. No se olviden que van a haber muchos puntos que ustedes tal vez los van a establecer más y mesa solamente les va a decir: este punto está mal y quisiera que tú lo averigües por qué. Entonces, por eso se necesita que ustedes tengan un conocimiento pleno de la propuesta de las propuestas que ustedes tengan, de cómo las van a aplicar y de cómo en realidad estas van a poder ser pasadas. Y también algo muy importante es convencer al resto de los delegados de que sus propuestas se apliquen, porque no muchos van a estar de acuerdo. Entonces, es muy necesario por eso que ustedes se preparen mucho para cada uno de los temas que tengan. Una vez que se termina este proyecto de resolución que es aprobado por mesa, se pasa a la lectura de este mismo. Se lee frente a todo el comité, tal vez en ese momento, no sé, entren directores generales, secretaría, gente del comité organizativo para ver cuál ha sido su resultado, cómo les ha estado yendo en lo que sería y en lo que concierne en realidad todo el debate, y este mismo se pasa a votación. Existe una opción de enmiendas. ¿Qué sucede con las enmiendas? Pasa que a veces nosotros pues no establecimos alguna idea que teníamos en el momento en el que estábamos en el caucus libre debatiendo con nuestros compañeros, entonces se les ocurre que pueden modificar una palabra de la resolución ya aprobada o que pueden eliminar un párrafo de la resolución ya aprobada. Entonces, para esto se aplican las enmiendas. Las enmiendas son modificaciones directas a la resolución que ustedes tienen la oportunidad de realizar una vez que esta ya se ha aprobado. Para que esta enmienda pase, también debe pasarse a votación y se debe saber, y en realidad los países firmantes y los países principales deben pues decir si esta es una enmienda amistosa y si la aceptan o no. Entonces, este proceso normalmente no se utiliza ya que tenemos el caucus libre, todo el caucus libre que establecimos para poder generar nuestro proyecto de resolución a la manera en que los delegados desean ir poniendo sus ideas diciendo: miren, yo no estoy de acuerdo con este punto o me gustaría cambiar esta palabra. Entonces, por eso lo más recomendable para no tener la necesidad de establecer enmiendas es que en el caucus libre ustedes se apoderen de ese tiempo, lo utilicen muy bien y propongan ahí todo lo que puedan para establecerlo bien en el documento. Entonces, una vez que este mismo proyecto de resolución haya sido completamente pasado, se pasa a votación por los delegados. Son 3 rondas de votación: a favor, en contra, con derecho a explicación, a favor, en contra y a favor, en contra.
Muchas mesas normalmente modifican esto y simplemente las 2 primeras rondas lo hacen levantando la mano. Delegados que se encuentren a favor levantan la mano, ya sea por las opciones de Zoom o por la cámara. La segunda ronda igual, y la tercera ya les preguntan a cada uno de ustedes si se encuentran a favor o en contra y si desean explicar el porqué de su voto. Al explicar el porqué de su voto, bueno, creo que no hay mucha ciencia en eso. Ustedes están diciendo el por qué se encuentran de acuerdo con este proyecto de resolución que tal vez ustedes mismos han planteado, o el por qué se encuentran en desacuerdo con este mismo proyecto de resolución, que normalmente eso pasa cuando hay 2 bloques establecidos y cuando se encuentran 2 resoluciones. Así que una vez que se vota esto, ya es la finalización completa del modelo. Lo que procedería es establecer, bueno, en realidad cerrar la agenda, cerrar sesión, y eso sería todo lo que es en base al protocolo. Ahora me gustaría también saber sus preguntas, así que voy a leer el chat, tal vez se desactive mi cámara un momento. Lorena, si preferís, yo voy leyendo las preguntas porque justamente tuviste un pequeño desfase técnico. Bueno, la primera pregunta que estoy leyendo por aquí dice así: ¿no es posible extender el tiempo del caucus moderado? Esa es una de las preguntas, creo que Derek ya la había respondido, pero no importa. Si podés responderla, Lorena. Claro que sí. De hecho, sí. Es obligatorio en realidad lo que sería realizar una extensión del caucus moderado. Porque, un ejemplo, abrimos el caucus moderado de 25 minutos, este se acaba, entonces la siguiente moción que procede es hacer una extensión o abrir directamente un caucus libre, porque no se puede abrir otro caucus moderado sin haber realizado la extensión de este mismo. Entonces recuerden que la extensión del caucus moderado siempre es de tiempo menos a lo que se ha establecido. O sea, si han establecido 25 minutos de tiempo de caucus moderado, pues la extensión va a ser de 24 o menos, dependiendo cómo ustedes vean el flujo del debate, y ya luego de eso recién se puede abrir o un segundo caucus moderado si es necesario o directamente el caucus libre. Muy bien, muchas gracias. Acá ya tenemos otra. Dice, ¿el preámbulo para las preguntas se hace en cada intervención de los delegados o solo lo hace el primer delegado? Se hace en cada intervención de los delegados y solamente en la sesión extraordinaria de preguntas. Cuando se encuentren en debate de caucus moderado, no es necesario establecer el preámbulo. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo puede hablar un delegado en un caucus moderado? Eso va a depender de mesa. Si ustedes desean establecer un tiempo por cada delegado que hable, digamos, 1 minuto de intervención, está bien, pero normalmente las intervenciones no duran más de 1 minuto o 1 minuto y medio, entonces se supone que esto no está definido en el protocolo por esto mismo, porque a veces uno desea expandirse un poquito más en el caucus moderado y el factor tiempo hace que se corte esta misma. Entonces, en ese sentido no hay problema. Simplemente recuerden ordenar bien sus ideas para no estar hablando 5 minutos en el caucus moderado y no aburrir a sus compañeros de delegación, ¿no? Porque a veces uno, sin querer queriendo, pues le mete ahí 3, 4 minutos y eso ya se ve un poco cansador. Entonces, lo recomendable es que ustedes mismos midan lo que van a decir por 1 minuto o 1 minuto y medio. Como les digo, ya Mesa puede también decirles si es que ustedes van a tener la oportunidad de establecer un tiempo de habla dentro del caucus moderado. Otra pregunta, dice, mejor dicho, ¿cuándo y cómo se aprueba ese documento? Que debería ser el anteproyecto. Perfecto. Como anteriormente dije, ¿no? Una vez que Mesa aprueba que este documento está bien, que este documento está en orden, se pasa a una votación general por todos los delegados presentes. Por más de que hayan participado todos, por más de que todos hayan colaborado en la realización de este mismo, sí o sí se debe pasar a la votación de este mismo para que este sea un proyecto que pasa por completamente. O sea, que es un proyecto aprobado por los delegados por Mesa, ya directamente eso se pasa a lo que serían logística del modelo. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se desarrollará la redacción de la resolución? En este caso sería el anteproyecto. Pues entiendo que debe ser un documento único. ¿Debe haber un solo redactor? ¿La mesa decide quién llevará la redacción? ¿Tienen un protocolo específico que se deba seguir? Perfecto, muchas gracias. Como anteriormente también les especifiqué, en el caucus libre es en el tiempo en el que ustedes van a tener la oportunidad de poder trabajar todo esto.
En lo que serían los países principales o los países firmantes, como anteriormente preguntó Marcos, pues es dependiendo de ustedes, depende de ustedes lo que vean que realmente necesitan, ¿no? Por decirles, quieren que los países firmantes principales sean, no sé, los dos, por decirles, Bolivia y Reino Unido, los que estaban ahí, los más participativos. Pues como les digo, depende mucho de ustedes. Veo que Derek desea comentar algo. Derek, no sé si quieres continuar. Sí, podrían darle permiso, por favor, para activar su micrófono. Y es así, delegados, antes de que Derek siga estableciendo, en el caucus libre es en el momento en el que ustedes trabajan todo este tema de la redacción. Lo que normalmente se realiza es abrir un documento de Google compartido con todos los delegados, se comparte pantalla y entre ustedes van estableciendo ahí sus puntos, sus ideas y luego ordenan bien su documento. Gracias, Lore. Chicos, siendo como consecuente con la idea de Lore, el formato que se establecerá directamente en la resolución será la parte preambulatoria, que es la parte como que da el contexto a las problemáticas, y la parte operativa, que son las soluciones a aquellas problemáticas que el comité debatió y le dio como que un punto de vista o referente a eso. Entonces, dentro de como ya mencionó Lorena, se encuentra en Google Docs, así con un encabezado de un formato que Mesa le va a proporcionar, y quedará a su consideración las personas que vayan a redactar, cómo se vaya a redactar. Sin embargo, el formato será como guiado por presidencia, sabiendo que es como la guía directa del comité. Bien, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, dice, sobre la posición y las propuestas, ¿debo seguir fielmente lo que dice el país que me tocó, aunque muchas veces ese país no esté tan a favor de apoyar resoluciones para el cambio climático? Lastimosamente, sí. Bueno, no sé si decirlo lastimosamente, ¿no? Porque muchas veces es un reto para nosotros tomar una posición con la que quizá moralmente no estamos de acuerdo o que realmente decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Pero sí, necesitamos sí o sí seguir los lineamientos de nuestro país porque nosotros estamos representando al país, no nos estamos representando como personas. Somos embajadores de esto mismo, somos delegados del mismo país. Entonces, sí se necesita seguir estrictamente con las políticas que sigue este país porque si no, pues lastimosamente no, esto se va a ver como un poco feo, por eso les recomendaba mucho leer la posición de su país, leer qué políticas lleva a cabo, para así no tener confusiones en este sentido, porque siempre va a haber el delegado o la delegada que va a decir, pero delegación de tantito, si su país y su mismo plenipotenciario ha establecido lo siguiente, y va a ser algo muy contradictorio para ustedes, cosa que es a veces muy complicado de arreglar. Entonces sí se necesita seguir sí o sí la política del país. Bien, muchas gracias, Lorena. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tienen para enviar el papel de posición? Muchas gracias, Marcos. Bueno, delegados, esto también va a depender de sus mesas. No sé si algunas mesas vi que tal vez ya avisaron en algunos grupos que tenían tal lapso para entregar este mismo, pero lo recomendable es que se entregue una semana antes del modelo para que así las mesas tengan la oportunidad de hacerles las correcciones a sus papeles de posición y ustedes puedan entregar un mejor papel de posición y tener la oportunidad de mejorar su nota. De todas formas, con todo lo que es la organización logística, el día de hoy les voy a escribir para que así cada una de las mesas les establezca una fecha límite y dónde les tienen que mandar. Bien, siguiente pregunta. Bueno, acá, una duda de Miriam, ¿no? Dice, no entiendo muy bien el orden en que se redactaría la resolución, porque si hay dos grupos, todos estaríamos en una misma llamada y al momento de ponernos de acuerdo se creará un caos. ¿Pueden ampliar esta parte? Bueno, esto lo respondo yo, se puede crear una sala paralela dentro de un Zoom para poder facilitar el proceso. En el caso hipotético que no se pueda, bueno, vamos a buscar la forma, pero siempre a través de un Zoom, ¿sí? De poder generar un espacio para que esos grupos puedan trabajar de manera tranquila, siempre acompañado por un miembro de la mesa. Porque recuerden que por cada comité, por cada mesa, ¿sí? Hay 3 personas, hay 3 autoridades. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferentes formas de votar por un proyecto de resolución y de qué manera se las mociona? Bueno,
Solo quería añadir una cosa más antes de responder esta pregunta. Ya tenemos el tiempo cortado, Marcos, entonces vamos a lo final. Como les dije anteriormente, la votación va a depender de cada una de sus mesas. Les dije, esta consta de 3 rondas de votación, a favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra, y poder decir el porqué de su voto. Normalmente, para ahorrar un poco de tiempo, las mesas pues les van a decir en las 2 primeras rondas de pregunta que simplemente levanten la mano quienes se encuentran a favor y quienes en contra, y en la tercera ronda ya les van a dar el tiempo para que ustedes puedan explicar esta misma. Pero de todas formas, como les digo, bueno, el tiempo ya se nos acabó. Les voy a dejar mi número en el chat de acá para que me puedan escribir cualquier duda que tengan. Asimismo, les pido que por favor se pasen el tiempo de leer el protocolo, porque todo esto que lo estoy hablando está escrito y tal vez muchísimo mejor especificado dentro de este mismo. Y asimismo vamos a subir un video a YouTube de COP26 para los que no pudieron ingresar y para los que desean ver cómo es una simulación en el que de igual manera mi persona está explicando menos a fondo todo esto, lo que es el protocolo. Les agradezco mucho por su atención. Espero que haya quedado claro y como les digo, siempre quedan dudas, entonces les voy a dejar mi número para que me escriban cualquier cosa. No se olviden leer el protocolo y les deseo mucho éxito. Estoy abierta a cualquier duda que tengan, a cualquier momento. No se olviden en escribirme. Muchas gracias por el espacio y la confianza. Gracias, Lorena. Sí, para finalizar y agregar, en cada grupo de WhatsApp se encuentra el secretariado en el cual está Lorena Álvarez, se encuentra María José, se encuentra Daniel Giraldo, son parte del secretariado, como también sus mesas. Ustedes pueden consultarles sin problema cualquier duda que tengan. Hay un protocolo, ¿sí?, que se les va a enviar al correo si es que no se les envió todavía, y también hay un video, ¿sí?, como dijo Lorena, para que les quede bien en claro que se va a subir a YouTube y también les vamos a compartir, ¿sí?, para que no tengan ningún tipo de duda. Eso lo van a tener el día de hoy para que también ya lo puedan iniciar a trabajar. Y si tienen alguna duda, a pesar de haber leído el documento y también observado ese video a modo de ejemplo, pueden escribirles sin problema. Muchas gracias, Jorge, te cedemos nuevamente el piso. Bueno, muchas gracias. Agradecerles principalmente por la exposición, por la aclaración de dudas. Quería pedirles un favor antes de pasar con el siguiente invitado. Tenemos en Zoom unas reacciones. El día de hoy les pido que pongamos todos una reacción de corazoncito y enciendan todas sus cámaras para ir sacando una de las fotos oficiales, por favor. Y le pido por favor a nuestra licenciada Lorena que proceda a sacar la foto, por favor, todos con la cámara. Va a ser un segundito los que no tienen mucha capacidad de conexión con la reacción del corazoncito. También, si desean, ustedes pueden sacar sus propias capturas. Los que no pueden encender definitivamente su cámara, les pedimos igual la reacción del corazoncito para que estemos uniformes. Muchas gracias, Ceci. Bueno, en realidad creo que habían puesto el aplauso, ¿no? Pero al ladito está el corazón, por si acaso. Ahí está en esa línea de las reacciones. Pero ya nos vamos a estar acostumbrando, no se preocupen. Muchas gracias. Correcto. Entonces, por última parte, damos la bienvenida a el estimado Carlos Ruiz, que es parte de la Fundación Fudena de Ecuador, quien nos dará la primera capacitación entrando ya en el tema de cambio climático. Bienvenido, Carlos, adelante. Muy buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Carlos Ruiz Moreira, soy director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos y de la Naturaleza. En este momento, por honor al tiempo, voy a permitirme poder compartirles la pantalla del tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que, por favor, si se me permite.
¿Me confirman si todas y todos lo pueden ver, por favor? Sí, se puede ver, gracias. Perfecto. Bueno, antes me parece importante en este tipo de programas y de procesos juveniles establecer un glosario previo a lo que son las negociaciones internacionales en cambio climático, y justamente eso va a ser a tratar el día de hoy. Para dar inicio, vamos a relacionar los conceptos de cambio climático y a conocer un poco de la historia de cuáles han sido las convenciones marco de modelos de Naciones Unidas en años anteriores, conocer también cuál ha sido de los primeros modelos y qué podemos aprender de estas experiencias. Para lo cual, empiezo con esta relación donde el cambio climático no es una cuestión medioambiental, sino es una cuestión transversal, es una cuestión integral, que valga la redundancia, integra experticias en materia de salud, economía, en lo político, en lo cultural, en lo migratorio, en lo social, etc. ¿Qué es el cambio climático? Pues bien, el cambio climático es una alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que se altera con la composición de la atmósfera mundial. Esto lo vemos sumado también con una variabilidad natural del clima observada durante varios periodos de tiempo que pueden ser estos comparados. Palpamos estos resultados y lo palpamos y es visible, pues vemos incrementos de gases de efecto invernadero, que se altera la composición global de la atmósfera y esto produce unos cambios en el clima global. ¿Por qué aumenta también el cambio climático? Debido a la influencia humana, muchos de estos y la mayor proporción de las alteraciones del cambio climático viene siendo ocasionada por la energía, por la generación de la energía eléctrica y del calor, por la agricultura, bosques y otros usos de la tierra, también por los desechos y las industrias, así también por el transporte y por la construcción. Vemos manifestado estos efectos en la naturaleza, en el medio ambiente, pues en cambios de la temperatura global, un incremento, un aumento, generando pues condiciones adversas a las zonas donde nos encontramos viviendo. También encontramos cambios en la precipitación global, eventos extremos de lluvia, de sequía, de manifestaciones de inundaciones, sobre todo en las ciudades que colindan con ríos o con riberas. Cambio en los océanos, aumento de la precipitación, acidificación de los mismos, pérdida y extinciones de especies, así también que va ligado con el derretimiento de los glaciares y el aumento de los océanos. Eventos extremos que cada vez son mucho más comunes en nuestras ciudades, como inundaciones, desbordes, deslaves y demás. Bueno, la primera COP se lleva a cabo en Berlín, ya entrando en tema, en 1995, que fue la primera experiencia, pero previo a Berlín, en 1979 se forma pues también la primera conferencia mundial del clima. En este espacio se introduce el tema de que el cambio climático es reconocido como una amenaza global. En 1988, como punto importante, también se instala el primer panel intergubernamental sobre cambio climático, que se llama IPCC, sus siglas, y que hasta ahora es reconocido por generar documentos científicos, técnicos y académicos en lo que respecta a temas puntuales ya de cambio climático. Ellos comienzan una investigación científica sobre cambio climático con representación internacional en muchos países. En 1990, el IPCC lanza el primer informe de evaluación. Este informe nos muestra información científica de cómo enfrentar el cambio climático, construido con una representación científica y con la colaboración de muchos países. En 1992, en Río de Janeiro se adopta un texto de la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se abre para ser firmado, se abre también para que muchos países puedan ser parte de este modelo. Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático está lista para ser ratificada. En 1994, la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático entra en vigor con la firma de 50 países. Estos países dan un inicio a los esfuerzos globales y proponen pues, establecer programas puntuales de adaptación, de mitigación y de negociaciones internacionales frente al cambio climático. En 1995 se da la primera conferencia de las partes sobre cambio climático y comienzan las primeras negociaciones climáticas. ¿Por qué es necesario? Pues nos preguntamos las personas que estamos en estos frentes, en el área del activismo social, en el área de la investigación, en el área de la empresa pública-privada, ¿por qué es necesario un acuerdo climático? Bueno, es necesario porque estos acuerdos nos permitan, primero, reducir emisiones de unos países, nos permiten generar un esfuerzo global
de que esto pueda hacer esfuerzos compartidos, paritarios, que nos permita que nadie se quede atrás, establecer agendas globales, pues ya aterrizando en conceptos puntuales, pues como la reducción de emisiones, como desarrollar economías mucho más amigables con el medio ambiente, considerar los retos que son alcanzables en materia de cambio climático y los países que necesitan pues aumentar la productividad para salir de la pobreza, establecer medidas eficientes que contribuyan a la mejora de las condiciones climáticas en las que vivimos. Vamos a hablar ahora sobre los antecedentes de la Convención Marco de Naciones Unidas y los resultados más importantes que esta nos ha dejado. Creo que, a mi parecer, es uno de ellos el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de la Lucha sobre la Desertificación. Estos convenios permanentemente están levantando informes investigativos, académicos, de la misma manera con el IPCC, desarrollando pues estrategias de conservación, sobre todo en las áreas afectadas que han sido alteradas por efectos antrópicos, por el hombre y también por efectos naturales de las mismas condiciones climáticas. El Convenio Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático establece un objetivo principal, y este objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, para establecer un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. También el Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático establece unos principios rectores. Estos principios rectores son los que establecen pues, para generar un oriente, saber de dónde todos los esfuerzos deben estar direccionados. Uno de ellos es responsabilidades comunes, pero diferenciadas según las capacidades. Esto va relacionado con que habrán países que tienen, pues los países de primer mundo, que tienen unos mecanismos financieros mucho más fuertes para financiar y para establecer políticas públicas o establecer programas y proyectos puntuales para hacer la lucha frente al cambio climático, y habrán otros del tercer mundo que no lo tienen. Entonces, eso hace referencia pues, a las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, según sus capacidades. Tenemos también la sensibilidad a las necesidades específicas en países de desarrollo. Esto también va relacionado con la cooperación internacional que se tiene, que los países que estén en la capacidad y en la voluntad de poder colaborar con financiamiento a los países que estén en vías de desarrollo, pues queda abierta la posibilidad de que se pueda hacer. Derecho al desarrollo sostenible como prioridad saber y entender también que esto va ligado con la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, de entender el desarrollo sostenible como un mecanismo de vida más próspera, de vida más digna, de bienestar global, que nos permita pues, a nosotros establecer los lazos de cooperación y entender también cuál es la relación y la importancia que tenemos de convivir en este planeta. Principio precautorio y toma de atención, y también la promoción de un sistema económico internacional y propicio para el crecimiento económico y de desarrollo sostenible. Aquí les comento un poco más a detalle pues, estos principios. Esto me gustaría que investiguen mucho, que lean, sobre todo para entender esto. En sí se encuentra pues bastante información en redes sociales, pero para no ahondar, se nos va a ir el tiempo de las manos. Les dejo aquí unos minutos para que ustedes puedan hacerle screenshot o que el equipo logístico luego pueda compartirles pantalla, las diapositivas en sus grupos de WhatsApp. Bueno, es necesario para establecer estos temas, estar bien enterados y bien informados a lo que vamos. Quiero ahondar en esto, en el derecho al desarrollo sostenible, donde las partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. De tal manera que pues deberíamos estar claras cuáles son nuestras políticas de los países que vamos a representar, las políticas y las medidas que protegen el sistema climático. También pues tomar en cuenta que el crecimiento económico es esencial para adoptar las medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. Entender el concepto de desarrollo sostenible es algo complejo, porque es un concepto traducido al español, donde existe una confusión de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces les recomiendo mucho leer y identificar pues, cuál es el concepto que tenemos como desarrollo sostenible a nivel de país. Las partes que mantienen el Convenio Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático y cuáles son las obligaciones nos permite entender también cuál es el equipo de trabajo que existe frente
la Convención Marco de Naciones Unidas y también cuáles son los países que forman parte de esto. Entonces, una de las obligaciones es que todos deben estar presentes en las comunicaciones nacionales sobre los avances del convenio marco. Todas las partes deben aportar y adoptar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los países industrializados y en economías de transición deben reducir sus emisiones de acuerdo a los compromisos adoptados en el protocolo de Kioto. Y los países industrializados deben ayudar a los países en vía de desarrollo. Las conferencias de las partes nos permite también pues, revisar la implementación del Convenio Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático y otros modelos legales que la conferencia de las partes adopta. Y ellos también deciden cómo se implementa un Convenio Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático y también incluyen los arreglos institucionales y administrativos. Estos son unos principales hitos de las negociaciones frente al cambio climático. Y para no aburrirles voy a hablar de los que para mí son muy importantes, que por ejemplo el protocolo de Kioto, donde se realiza en 1997 y aquí pues se acuerda la reducción promedio del 5% de emisiones para los países desarrollados. También se asienta pues cuáles son las bases del mercado de carbono. Aquí tenemos otros, por ejemplo la de París, que es una de las más populares, que se produce pues, en el año 2005, y se habla de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados comparados a los niveles preindustriales. Esta es también cómo funcionan, pues, cuáles son los órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, cuáles son los mecanismos financieros para establecer, pues, cuáles son los mecanismos de tecnología, los grupos de expertos. Entonces encontramos un buró, el buró está conformado pues, por estos órganos subsidiarios. Estos órganos subsidiarios están pues, subdivididos en órganos de protocolo de Kioto, en comités de cumplimientos, en juntas ejecutivas de mecanismos de desarrollo limpio, en comités de supervisión, en comités de fondos de adaptación. De la misma manera, aparecen los mecanismos financieros, que es el Fondo para el Medio Ambiente, FMAM, y el Fondo Climático Verde. Los siguientes otros arreglos financieros, los fondos para países menos adelantados, fondos de adaptación y Fondo Especial de Cambio Climático. Se divide en grupos de expertos, mecanismos de tecnología, que esto sí les recomiendo, pues, entender pues, cuáles son estos órganos subsidiarios permanentes para tener más claridad y clarificación de lo que vamos a tratar. Aquí quiero hacer mucho énfasis en que existen pues, grupos de observadores en estos convenios marcos, en estas conferencias, donde se vienen subdivididos por sectores de la sociedad civil, sectores de la economía y sectores académicos. Entonces, los grupos de jóvenes son los que cada día están teniendo mucha más cabida y están teniendo mucha más voz y voto en estos espacios de conversa, ¿sí? El sector privado siempre ha tenido su participación, de igual manera, pues, son prácticamente los segundos financistas más importantes de estos programas y estos proyectos a nivel puntual, a nivel nacional. Por el ejemplo de aquí de Ecuador, tenemos una gran participación del sector privado. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas, tenemos también representación de pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos también la academia, tenemos también la administración local y municipalidades, organismos intergubernamentales y organismos internacionales. Bueno, aquí les queda de tarea, pues, internamente hacer una evaluación de más de 20 años que hemos logrado como conferencias de las partes. Pues también tenemos entender cuáles han sido los principales hitos en la negociación, cuáles han sido los logros hasta la COP20 y cuáles son los siguientes pasos. Nos queda entender también que si nosotros estamos teniendo ahora una COP26, a mi parecer me queda claro de que se han realizado 26 veces este proceso y que no nos ha permitido pues tener un resultado positivo. Cada vez tenemos que seguir mejorando y implementando nuevas causas sociales a la lucha ambiental y tenemos que pues establecer mecanismos que nos ayuden pues a mantener el proceso en firme. Hagan esta evaluación, esta retroalimentación interna que nos permita entender en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar el proceso día a día y cada año a año, que es justamente una vez al año que se reúne.
El proceso iterativo en la toma de decisiones, pues cabe entender que normalmente estas negociaciones siguen un proceso a lo largo del desarrollo de la ciencia, de la discusión, de la política y la reglamentación. Esto es un proceso transversal, como les mencionaba antes, donde se articulan procesos tripartitos con la ciencia, con la academia y con la política, donde nacen declaraciones de intenciones, decisiones exploratorias y mecanismos, y como resultado final se tienen mecanismos y protocolos para establecer. Esta es una interrelación entre los temas que nos permite también entender cuáles son los procesos que van acorde a la mitigación, procesos que van acorde al financiamiento que pueden hacer las contribuciones nacionales e internacionales y los planes nacionales de adaptación. ¿Sí? Entendemos cuáles son a través de esta manera las herramientas, las metodologías y los temas claves a seguir. Ya para ir finalizando y cerrando este tema, temas transversales de negociación y que son siempre puntualizados y hacen mucho énfasis, pues el bosque, REDD+, el tema de conservación de los bosques, mitigación, adaptación, pérdidas de años, y respecto a esto nacen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo medir las emisiones de los países? ¿Cómo diferenciar las acciones de mitigación que corresponde a los diferentes tipos de países? ¿Cómo clasificar los países según su vulnerabilidad? Y cómo podemos también asignar recursos para que ellos puedan adaptarse. Respecto a financiamiento, la transferencia de tecnología y fortalecimiento de las capacidades, transferencia, reporte y revisión. Igual nacen muchas preguntas sobre quién debe pagar la mitigación, adaptación y conservación de los bosques, pérdidas y daños, qué tipo de reportes, procesos de revisión se le debe pedir a los diferentes tipos de países. Listo. Estos son unos temas de negociación que espero que el equipo logístico les comparta las diapositivas y ustedes puedan entenderlo. Pero quiero hacer énfasis también en el fortalecimiento de las capacidades, qué capacidades se necesitan para la adaptación y mitigación, cómo fortalecerlas, cómo promover la participación de los ciudadanos en la adaptación y mitigación. Creo muy importante como nosotros, jóvenes, liderando los procesos, y tenemos mucha más frescura en este tema de las ideas de desarrollo sostenible, las ideas, estamos palpando mucho más fuerte lo que son los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Tenemos entendido cuál es el tema y cuál es la situación global. Creo que podemos entender mucho que si fortalecemos nuestras capacidades de comunicación, de escucha, de establecimiento de relaciones, de alianzas, podemos nosotros generar un buen contenido global que les pueda servir a otras instituciones. Estos son los grupos más importantes, uno de los más importantes, que pertenecen a América Latina y que están presentes han estado presentes pues, en negociaciones. Tenemos la AILAC, tenemos ALBA, que es la Alianza Boliviana para los Pueblos de Nuestra América, grupos de afinidad sobre el cambio climático, Diálogo de Cartagena, Aliados Pequeños Insulares AOSI y Coalición de los Países en los Bosques Tropicales. Aquí tenemos otras de la misma manera, que están representadas por países como Brasil, Guatemala, México, Venezuela, Ecuador, Haití. Y documentación importante que les pongo adicional para que ustedes puedan darse el tiempito de leer. ¿Sí? Estos observadores de la sociedad civil, de la participación juvenil, pueden participar de varias negociaciones, hacer declaraciones, pero en algunos casos enviar sus puntos de vista sin opción a voto ni objeción. En lo que hacía referencia muchas veces antes es lo que cuando los jóvenes tienen el derecho al voz y voto, es a nivel nacional, cuando ellos están generando pues, estas capacidades de reuniones a nivel mucho más micro, de establecer estas relaciones internas pues, para la participación, para escoger cuáles son a nivel de organizaciones no gubernamentales, cuáles son los representantes que estas organizaciones podrían ir y participar pues, en estas conferencias de las partes. Creo firmemente en que la juventud y el cambio climático está estableciendo pues, procesos que están llevando a Latinoamérica y al Caribe y a toda Iberoamérica a posicionarse como referente en temas de cambio climático. Sobre todo en Latinoamérica la lucha social es bastante fuerte y nos dan como resultado los procesos de participación formal e informal, pues tenemos también consolidados millares de movimientos juveniles en el mundo y América Latina. También pues, se ha generado el artículo número 6 del Convenio Marco de Naciones Unidas frente a educación y cambio climático, y a partir pues, de 2015 se han establecido pues, campañas de acuerdo al cambio climático, se tiene pues, representantes jóvenes, embajadores climáticos, tenemos negociadores indígenas, representantes de toda Latinoamérica, de pueblos y nacionalidades, que gracias a esto han nacido proyectos e iniciativas mundiales. Muchísimas gracias por su atención, esperando pues sea de su agrado esta diapositiva orientativa
que nos da más luces frente al proceso que vamos a seguir adelante. Muchas gracias, estimado Carlos. Ahora nuevamente les pido que pongan la reacción del corazoncito, tú también, por favor, para que tengamos otra de las fotos oficiales. Y bueno, sonrían, que de igual forma vamos a tener grabado todo el video para poder verlo después. Y bueno, damos paso a la estimada licenciada Lorena Terrazas, una de las partes fundamentales de esta iniciativa. Adelante, Licen, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, complementando, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Sé que han sido varias horas de capacitación. Les agradecemos. Este es solo el inicio, algunas de las puntualizaciones. Lo que acaba de exponer en este momento Carlos es toda la introducción a las negociaciones. En lo que respecta, yo les voy a dar algunos anuncios logísticos. Todas las exposiciones, documentos y otros de interés los vamos a subir a un drive que les va a llevar un enlace y se los vamos a pasar todo por grupos de WhatsApp, no se preocupen. Hay alguien que estaba preguntando, Juan, por ejemplo, el tema de explicar la diferencia entre mitigación y adaptación. Mañana tenemos una sesión donde vamos a hablar específicamente de mitigación, adaptación, vamos a tener una sesión de financiamiento, vamos a tener una sesión de transición energética, vamos a tener también una sesión sobre pueblos indígenas y plataforma de conocimientos tradicionales, entonces no se preocupen. Esto es solo la introducción de todo lo que vamos a tener a lo largo del día martes y el día miércoles, así que les pido que por favor no se falten, estemos atentos. Ha sido una muy buena jornada para iniciar estas capacitaciones. Sobre todo les pido que por favor promovamos que todos nuestros compañeros de foro ingresen, ya que hemos tenido una gran aceptación el día de hoy, pero espero que mañana seamos muchos más y poder estar atentos a todo. Sí, justamente Felipe, no se preocupe, estamos trabajando para subir y mandarles el enlace en breve. También el tema de la grabación, se está grabando la sesión, vamos a comprimir y mandar, si es que no es por un YouTube, lo vamos a mandar también en un link, no se preocupen, ya que son documentos pesados y la idea es de que ustedes puedan abrirlos sin problema, ¿ya? Estamos trabajando en ello. No sé si hay alguna otra pregunta más de logística. Y podemos, bueno, Luciano, perdón, tenía una pregunta sobre el tema de los observadores. Dice, hay que inscribirse anticipadamente, ¿cuáles son los criterios? Bueno, en realidad, Luciano, los observadores se registran ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático y están en formas jurídicas como ONGs. Por ejemplo, si usted quiere inscribirse como Luciano Regis Cardoso, no puede inscribirse, tiene que inscribirse como una ONG representando a jóvenes, a pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esta aprobación lleva más de 2 años, ¿no? Usted manda su solicitud a través de del sistema, del portal que tiene la convención le pide documento, se analiza y los países votan si van a aceptar a su organización. Y es así que recién puede usted ser parte de la Convención Marco y tener también un sistema de acreditación interno. O sea, todo lleva un tiempo y lleva también una presentación de documentos oficiales, presentación de informes, etcétera, etcétera, ¿no? Son varios puntos. Si desean, en la última sesión tenemos una sesión aclarativa el día 3, en la última yo les puedo aclarar esos puntos que también quedan más de orden real, por así decirlo, para que ustedes participen en la convención en algún momento si desean. Pero en este caso, como solamente estamos como simulacro, creo que no, nosotros no tenemos observadores en este simulacro. En el simulacro de la vida real, cuando era presencial, sí lo tuvimos porque era mucho más fácil manejarlo. En este momento todos son gobiernos, todos son delegados de gobierno, pero creo que también se refería a participar luego en la convención. De esos observadores estamos hablando. ¿Ya? Hay una parte de la vida real, que es la convención, cómo funciona, y de la simulación, que estamos adaptando la simulación. Si ustedes vieron en todo el cuadro, la convención funciona con los órganos subsidiarios y funciona en paralelo con los comités, ¿no? Hay comité de adaptación, comité de mitigación, comité de financiación y otros más, ¿no? Entonces, para no hacer muy grande la cuestión, porque si no serían horas y horas de hablar de esto,
Sí, claro, Yungo participa, pero por ejemplo, quien se acredita ante Yungo puede ser como persona, pero cuando usted quiere tener una credencial, cuando usted quiere tener una credencial, puede hacerlo a través de su ONG. Y el Yungo es un grupo, es una constitución de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero Yungo, por ejemplo, no puede acreditar a todos los jóvenes que van. Todos los jóvenes van acreditados en diferentes organizaciones, ¿ya? Así que tenemos que tomar en cuenta y diferenciar un poco eso. Sí, Valerie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí los estoy leyendo acá. Entonces, yo creo que hay mucho de lo que podemos hablar y es súper interesante que ustedes también se comprometan con la participación real después de esta simulación. La idea de la simulación es llamar la atención para que ustedes se involucren en los temas y luego también puedan participar. Si en algún momento desean ser delegados de sus países, desean ser ONG, desean participar como científicos, como empresarios, como lo que ustedes deseen participar, lo pueden hacer siempre y cuando se inscriban de las formas jurídicas que nos están pidiendo, ¿no? Sí, Fabi, justamente Fabiola nos comenta a propósito el tema de que también seamos delegaciones oficiales. Esto, por ejemplo, les comento rápidamente. En el tema de las delegaciones oficiales, cada país, esto les hablo en la vida real, un ratito nos salimos de la simulación. En la vida real, cada país tiene su delegación, tiene su jefe negociador, tiene sus embajadores, tiene sus representantes, ¿no es cierto? Sus delegados oficiales. Y la idea también es de que a partir de esta simulación ustedes vean la importancia de ser parte también, los que deseen serlo, obviamente, de sus delegaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir del año 2013, si no me equivoco, empezamos un proceso de delegados juveniles donde tuvimos el apoyo que se dio, por ejemplo, a Colombia, a Costa Rica, también estuvimos amigos de Costa Rica que pudieron hablar con sus ministerios de medio ambiente, con su secretaría, y los acreditaron, ¿no? Entonces es importante que recuerden que hay una acreditación, y eso también, como les digo, el día 3 lo podemos hablar conmigo, hay una acreditación oficial que los gobiernos emiten, que es una acreditación rosada, pero por ejemplo, hay una acreditación amarilla, que es la que le dan a las ONGs o a los observadores. Hay una acreditación verde, que es la que se da a organismos internacionales observadores. Entonces, todo esto ya es parte de la vida real, que yo también se las puedo apuntar, ya son 10 años de observadora de la convención, entonces con gusto les puedo compartir si quieren eso al finalizar para que no mezclemos un poquito los temas de la simulación con los temas de la vida real, pero sí, también pueden participar medios de comunicación. Hay que revisar dónde encuentran toda esta información, por si ustedes quieren ir mirando en la página oficial de la convención, pueden encontrar los procesos de acreditación. Creo que estaban abiertos, la verdad que ahorita no les puedo confirmar porque con esto de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, varios procesos se cerraron, otros están esperando que se aperturen nuevamente, etcétera. Entonces, pero pueden verificar en la página oficial, dice acreditación, dice cómo participar y y muestra. Medios de comunicación también se pueden inscribir, les dan una acreditación propia, no me acuerdo qué colores de los medios, creo que es naranja, si no me equivoco es naranja la acreditación. Entonces, cada actor dentro de la negociación tiene su acreditación y según eso también te dejan entrar a la sala, porque si son salas privadas no ingresan observadores, solo ingresan gobiernos. Entonces, el ser parte de una delegación gubernamental también te da responsabilidades y puedes acompañar a tu delegación, pero eso va desde el trabajo previo que uno haga desde sus países, que se acerca a los ministerios de medio ambiente, se acerca a sus cancillerías, se acerca y consulte cómo va este proceso. No es un proceso obligatorio, ustedes entenderán que cada país, según la voluntad, la apertura y también el interés de la sociedad civil, puede abrir estos procesos internos de delegados. Si a ustedes les interesa este proyecto, también les podemos hacer una sesión específica, como les digo, al finalizar la capacitación temática y con gusto para poder compartirles. La idea es de que ustedes también el día de mañana se integren a todo este movimiento global en el tema de cambio climático. Yo creo que hasta aquí podemos dejar el día de hoy. Les vamos a agradecer un montón. Solo responderle a Jenny Paola, dice, ya no hay posibilidad de inscribirse a la COP real como jóvenes. Lo que pasa es que la COP real, que ya inició su proceso era el año pasado, entiendo que hay muchos tiempos que ya se cerraron y en este momento ustedes comprenderán que por la pandemia no se sabe si va a ser en físico o va a ser virtual o va a ser híbrido, ¿no? Mitad de la gente presencial, otra mitad virtual. Entonces, lamentablemente ahorita no les podría responder
esa pregunta porque todo se ha congestionado y los plazos se han diferido. En un tiempo, por así decirlo, pasado, normal de COP, se abren las acreditaciones en agosto, se cierran máximo en octubre, y las COP, hasta agosto ya se van cerrando los primeros plazos y en septiembre ya se tienen las listas, porque las COP inician noviembre, máximo finales de noviembre, máximo inicios de diciembre, ya se lleva una COP, sí o sí. Y las sesiones, las previas, que son las interseccionales, se llevan en mayo, dependiendo, ¿no? Hay todo un calendario de movimiento de la COP, entonces lamentablemente ahorita estoy un poco con tanta información que lo voy a actualizar, como les digo, hasta el día miércoles de para poder darles una información certera. Sobre el hecho de registrarse, creo que todavía no han abierto para las que ya somos ONG registradas. En nuestro caso, como Red Paz, Integración y Desarrollo, somos una de las pocas ONG registradas en Bolivia. Estoy hablando solo de Bolivia. Ustedes también pueden ingresar, hay una lista de ONGs y ver qué ONGs en su país están registradas y tal vez acercarse, porque ellas ya tienen la posibilidad de registrar. Ojo de que el hecho de estar registrados no garantiza que yo pueda participar con toda mi delegación. Si el día de mañana yo les digo, chicos, inscribamos a 100, es mentira. Solo me van a aprobar 2 credenciales por ONG o 3 credenciales. ¿De qué va a depender? De la capacidad del espacio físico para que ingresen a la COP. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde como es muy grande el espacio, me pueden acreditar hasta 3 personas. Consideren de que hay muchas ONG. En la página oficial, Mariana, tienen que entrar a la página oficial, ahorita se las pongo por acá por el chat y se las voy a mandar también por los grupos de WhatsApp, no se preocupen, ¿ya? Y ahí pueden verificar todas las organizaciones acreditadas. Hay universidades acreditadas, hay ONGs acreditadas que ya tienen esa credencial, pero consideren que esas credenciales son como literalmente como un tesoro, ¿no? No todos la pueden obtener, por eso es que es importante que intentemos hacer todos estos procesos con tiempo y poco a poco ir ingresando en este mundo de las negociaciones, que es muy interesante y sobre todo que ustedes pueden proponer. Con eso creo que hasta acá podemos cerrar el día de hoy. No sé si hay otro anuncio, Ceci, para mañana, para la conexión. Mantenemos el link, por favor, es el mismo link. Les pido que, muchísimas gracias, Valerie. Ahí está la lista, Valerie nos está colaborando, es parte de Yungo también, Valerie. Entonces, yo creo que tal vez en la sesión final también la invitemos para que ella nos pueda compartir. Eso lo coordinamos si le parece interno, Valerie, y me gustaría que también alguien que ya tiene la experiencia en Yungo nos pueda decir. Sí, muchísimas gracias. Sí, Juan, eso depende de nosotros, depende de cómo nos organicemos, cómo podamos llevar esta propuesta. En ocasiones anteriores también se ha solicitado, entiendo que por ejemplo países como mencioné, Colombia, Brasil, han otorgado credenciales a sociedad civil. Hay 2 tipos de credenciales, con voz y sin voz. Hay otros como, bueno, en inglés es como overflow, ¿no? Como está silenciado. Entonces, esas credenciales también sirven porque pueden ingresar a ciertos espacios y tienen credencial del gobierno, ¿no? Todo eso, como les digo, vamos a tratar de mencionarles porque esa ya es la COP real. Pero mientras tanto, mientras nos mantengamos en la simulación, también vamos a tratar de adoptar ciertos protocolos para que todo salga súper bien. Les agradezco, muchísimas gracias. Sé que es un gran esfuerzo la virtualidad, pero también nos acerca bastante y tenemos una diversidad increíble de países. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Aarón. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Licen. Entonces, mañana a partir de las 9 a.m. hora boliviana, ya tienen en el chat, en los correos, si no me equivoco, los horarios correspondientes a cada país. Muchas gracias. Hasta luego.